Buenas noches, mi nombre es Carolina Torres. Somos el grupo número 4. Estamos cursando la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras y en este momento estamos cursando lo que es la clase de práctica procesal penal, a lo cual se nos ha asignado la realización de un informe en relación al convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Esto en relación al proceso penal como un argumento de defensa. Entonces, iniciando, vamos a entender que el convenio de 269 de la Organización Internacional del Trabajo establece los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Bueno, esto, claro, como todo convenio, en los países que han ratificado este tratado. Bueno, su aplicación, para ser más concisos, dentro del proceso penal es un aspecto importante para garantizar el respeto de los derechos humanos, ¿verdad? Y la equidad que puede haber en la administración de la justicia. En el artículo 9, para ser específico de este convenio, dispone que en la medida que sea compatible con el sistema jurídico nacional y los derechos humanos internacionales que son reconocidos, ¿verdad? Deben de respetarse los métodos de los pueblos indígenas que utilizan para la represión de los delitos que son cometidos por sus miembros, ¿verdad? Eh, y en este artículo también se reconoce la existencia pues, de sistemas de justicia consuetudinarias dentro de los pueblos indígenas, los cuales pueden operar paralelamente al sistema penal estatal, así como los tribunales, y los cuales pueden operar paralelamente dentro del, bueno, con respecto a las autoridades. Y se deben de considerar las costumbres de estos pueblos al resolver cuestiones penales. Ya en el artículo 10 vemos enmarcado sanciones a miembros de pueblos indígenas que deben considerarse como características económicas, sociales y culturales al momento de imponer las mismas, ¿verdad? Además de esto, se debe de dar preferencia a sanciones alternativas al encarcelamiento, según este convenio. La disposición se fundamenta en la idea de que los sistemas de justicia deben de ser culturalmente sensibles y evitar sanciones que puedan resultar desproporcionadas o también puede que puedan ser perjudiciales para las estructuras de estas comunidades indígenas. La privación de libertad puede generar impactos negativos en la organización social de la misma, tanto a nivel social como económico. Por lo que este convenio insta, podemos decir, a los estados a valorar las medidas alternativas de justicia restaurativa. Otro aspecto importante se concentra y se enmarca también en el artículo 12, que establece la obligación de garantizar la protección de los pueblos indígenas contra la violación de sus derechos y su acceso efectivo a la justicia. Se reconoce también em, la necesidad de contar con intérpretes, perdón, u otros medios adecuados para asegurar los miembros de estas comunidades. Y desde un enfoque procesal, la aplicación del convenio 169 en el derecho penal exige que jueces, fiscales y defensores tengan en cuenta los principios de diversidad cultural, el pluralismo jurídico al abordar casos que involucren si su conducta se encuentra regulada por normas consuetudinarias, también de su comunidad, y si la aplicación de la ley penal ordinaria es compatible con el contexto cultural de estas comunidades. Siguiendo con la exposición, continúa mi compañera Giselle. Muy buenas noches, abogado y compañeras presentes. Pues hablando de lo que es el convenio del 169 de la Organización Internacional del Trabajo, podemos establecer que los pueblos interesados deben contar con un mecanismo legal para proteger sus derechos, lo que incluye la posibilidad de iniciar procedimientos legales tanto de manera individual como a través de sus organismos representativos. La intención es asegurar un respeto efectivo de sus derechos frente a cualquier violación y poder garantizar la comunidad en los procesos legales.
Más que todo se enfatiza sobre las necesidades en que los miembros de estos pueblos puedan comprender y hacerse comprender durante los procedimientos legales. Para ello se sugiere lo que es la provisión de intérpretes o otros medios que faciliten la comunicación entre ellos, superando así las barreras culturales, más que todo, que son con relación entre los pueblos con sus tierras o sus territorios, eh, en el cual no se trata también únicamente de lo que es un recurso económico, sino de un componente esencial en lo que es su identidad y su cultura, sus tradiciones. Lo que es la legislación debe de prever sanciones contra cualquier uso no autorizadas en lo que son las tierras de estos pueblos y deben de adoptar medidas para impedir dichas infracciones de los trabajadores. En estos pueblos también incluyen lo que son la igualdad de oportunidades, que son justas y son condiciones de seguridad en el trabajo de ellos mismos. Más que todo cuando los programas generalmente no responden a sus necesidades, se deben de desarrollar programas especiales en cooperación con los pueblos interesados, es decir, en un marco integral que aborda tanto la protección de los derechos sobre las tierras como la garantía de la igualdad en el ámbito laboral, también en el acceso de servicios básicos, ya sea en materia de explotación, de recursos, explotación de recursos, desplazamientos o contrataciones laborales y los proyectos de desarrollo que no se vulneren los derechos culturales, territoriales y laborales de estos pueblos. Pues ahora los dejo con mi compañera Diana. Gracias, compañera. Buenas noches, compañeras abogados. Y realmente, sí, para dar continuidad a la socialización de estos factores importantes, en el cual el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como lo hemos expuesto anteriormente, hemos podido de alguna manera analizar y comprender cómo este convenio se fundamenta en el respeto de las culturas y la forma de vida de nuestros pueblos indígenas, por ejemplo, en donde se reconoce de alguna manera sobre el derecho de sus tierras, los territorios y los bienes naturales, y mayor énfasis en lo que se ha hecho referencia sobre la aplicabilidad de los procesos judiciales enmarcados en el derecho a la defensa, como lo ha venido estableciendo la compañera Carolina. De alguna manera también este derecho a la defensa tiene que ver mucho con lo que es el acceso a la justicia sin barreras culturales o lingüísticas, como lo hemos venido estableciendo, tomando en cuenta que es de suma importancia conocer cómo los estados partes que forman parte de este convenio aplican el control de convencionalidad, lo que hemos venido hablando, y cómo vamos a entender ese control de convencionalidad como esa herramienta o instrumento que permite establecer esas medidas concretas para garantizar un acceso efectivo a la justicia. Y como lo dijo anteriormente la compañera, son las autoridades judiciales de alguna manera el ente llamado a aplicar este control de convencionalidad, que de alguna manera no solamente lo vamos a poder analizar dentro de los procesos penales, sino también en cualquier rama del derecho que vaya orientado a garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, lo que hablaba la compañera Giselle. Entonces, ahora bien, hemos podido establecer a través de este espacio, de lo que hemos estado discutiendo, la importancia de aplicar este control de convencionalidad en base a los artículos, como decía la compañera Carolina, 8, 9, 10 y 11, donde se resalta de alguna forma el respeto a los pueblos indígenas desde su derecho constitucionario. O sea que es la aplicación de estas normativas e instrumentos legales desde las perspectivas, desde sus costumbres o sus propios sistemas judiciales. Pero ahora bien, entonces es muy interesante para complementar un poco de lo de la compañera Giselle, conocer en base a otros derechos fundamentales cómo se aplican estas normativas y el proceso o ramas de alguna manera o factores como es el que se les debe garantizar a los pueblos indígenas. Por ejemplo, lo que es el sistema de salud, incluso a lo que es la seguridad social. Entonces, por eso nos tomó a bien analizar un poco lo que también es el artículo 25 en adelante, donde este artículo en la convención nos hace referencia acerca sobre los servicios de salud, lo cual nos plantea que estos servicios deben planearse y de alguna manera administrarse en cooperación con los pueblos interesados, o sea que de alguna forma se deben hacer de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las necesidades que los pueblos indígenas presentan. Y de alguna manera, como lo hemos venido hablando,
se deben de tener en cuenta tanto sus condiciones económicas, geográficas, sociales, así también como los métodos de prevención y prácticas curativas y métodos de medicamento tradicionales que ellos tienen. Un ejemplo claro que nosotros hemos podido identificar a través de este factor y que de alguna manera, además de ser un ejemplo claro, es porque también ha sido un tema de mucha discusión y preocupación para diferentes comités en diferentes estudios. Por ejemplo, la situación, las condiciones de empleo en el cual, por ejemplo, nuestros hermanos, de alguna manera compatriotas misquitos, quienes se dedican a lo que son las actividades de la pesca, lo que es el buceo, se han identificado, por ejemplo, una serie de barreras que limitan el acceso a la justicia, ya sea de los buzos tanto discapacitados como los buzos activos, ya que sus condiciones de trabajo de los buses son bastante informales, tomando en cuenta que no tienen un contrato de trabajo, que se incorporan a esta actividad de alguna manera sin el entrenamiento y sin el equipo de alguna forma adecuado para practicar este tipo de actividad. Por lo tanto, parte de este control de convencionalidad es aplicar esas medidas necesarias para garantizar la protección eficaz en materia de la contratación y condiciones de empleo. Y también, de alguna manera, la inspección del trabajo adecuada a la actividad de las pescas por buceo. Establecer de alguna manera también indicaciones sobre la cobertura del régimen de seguridad social a los buzos mixtos y los servicios de salud que deben disponer para de alguna manera abordar o tratar tanto lo que son los accidentes de trabajo y de enfermedad profesional. Entonces, ¿qué podemos establecer de todo esto? Que de alguna manera el control de convencionalidad prácticamente va dirigido a lo que es garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Y dentro de estos derechos fundamentales tenemos que hacer énfasis a cómo ser el derecho a la no discriminación, a lo que es el derecho a una seguridad jurídica y el debido proceso, y entre otros derechos de igual manera que tienen que gozar y que tienen que garantizar el Estado a los pueblos indígenas. Solamente.